aquí nos centramos en esta actividad en el cambio político y jurídico. En lo jurídico hace falta trabajar para lo concreto, lo que Francisco calificaba como el nudo, la reforma legislativa que haga aplicable en nuestros países el artículo 12 y se le reconozca la capacidad jurídica a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Eso tiene que trabajarse en la línea con abogados, con los actores principales en esa propuesta concreta. Y en lo político, eso es un cambio muy fuerte, es ni más ni menos desbancar código civil y toda una tradición. Entonces se requieren alianzas muy fuertes, o sea, primero con el movimiento asociativo, realmente una unidad, y ahí jugando el liderazgo que corresponde a los actores de padres de familia, personas con discapacidad intelectual directamente y personas con discapacidad psicosocial, elaborando esa propuesta y desarrollando la acción política con otras organizaciones de personas con discapacidad que nos estamos interesados en el tema y con otros sectores sociales, ahí entra familias, sectores sociales vinculados con este tema y mucho más sensibles a ganar, sectores institucionales como los CONADIs, como organismos como Ombudsman y obviamente dirigidos a los actores políticos que toman decisiones. Es ir a los parlamentos y ganar aliados ahí. No puedo dar más detalle, pero estas es como las líneas generales. Mi nombre es Daisy Contreras. Yo creo que habría que mirarlo desde tres estrategias grandes. La primera sería una estrategia cultural que le apunte a una transformación de comportamientos y de imaginarios, percepciones frente al tema de discapacidad. El segundo eje sería una estrategia política en donde efectivamente, como nos mostraba el doctor Arango, hay que hacer unas reflexiones profundas sobre la crisis de conceptos y la concepción de política pública con enfoque de derechos o con qué tipo de enfoque deben hacerse de aquí en adelante. Y la tercera sería una estrategia de comunicación, donde esa comunicación le apunte a un diálogo de saberes multidisciplinar que permita la riqueza de las diferentes percepciones para que sea mucho más rico la discusión. Hay una cosa que quiero resaltar y es debe haber una profunda transformación en el sistema de educación de las disciplinas, porque nosotros vemos que hay unas brechas enormes en la realidad y en la teoría de lo que debe ser del tratamiento del docente, del tratamiento del jurista, del tratamiento del especialista médico. Entonces creo que allí también hay una labor para realizar. Habla Salán Gómez. Pienso que debemos construir muy bien la base social de la que hablaba Facundo, fortalecerla desde lo político, lo conceptual y cultural. Hay una gran debilidad en ese punto y si no tenemos una base fuerte, una base sólida, evidentemente no vamos a poder participar y tener la incidencia que necesitamos para hacer todas estas transformaciones, tanto culturales, políticas y jurídicas. Entonces, tenemos que unificar todo este sector, por un lado, no ya romper esa fragmentación, suena antitético, pero romper esa fragmentación que hay entre cada tipo de discapacidad, unir esfuerzos y realmente fortalecer todo el movimiento como un solo bloque. Bueno, yo pienso que la capacidad jurídica no se adquiere de la noche a la mañana. Es consecuencia, como habíamos dicho ayer en nuestra mesa de trabajo, de todo un proceso de formación que pienso que se debe aplicar a la persona con discapacidad o a cualquier ciudadano. Y como sociedad pienso que sería un argumento para incluir dentro de las estrategias educativas, incluida la estrategia de educación, de inclusión educativa, sea la que sea, en los currículums desde que los niños están pequeños, la filosofía y los principios de cómo formarse para la autogestión y la autodeterminación como ciudadanos sencillamente.
Bueno, Marta Lucía Tamayo. Hay dos puntos importantes que me han llamado la atención en toda esta mañana. La aparente no, eso es realmente, yo como soy médica genetista y puedo hablarme de los médicos, y de hecho llevo muchos años haciéndolo. A los médicos no nos enseñan a trabajar la discapacidad. Hay dos puntos que veo aquí claros: la disociación grande entre la medicina y la discapacidad, y el derecho, por lo que veo, que yo no me lo imaginaba, hasta hoy estoy viendo la dimensión de esa disociación, el derecho y la discapacidad. Entonces, una estrategia que estamos empezando, que va a tener el apoyo de la Fundación Saldarriaga, es la Cátedra de Discapacidad en Medicina. ¿Por qué no hacerla también Cátedra de Discapacidad en Derecho? Yo estoy viendo que entonces somos dos profesionales muy metidos en esto, o dos profesiones muy metidas en esto, con mucha relevancia en el tema, y que de pronto estamos en manos de profesionales que no lo saben hacer. Entonces, trabajemos e implementemos esas dos cátedras de discapacidad en medicina y en derecho. Pues, bueno, eso después se mirará los detalles, pero sería la idea. Lo segundo, que en mi vida personal como genetista y además discapacitada, que no me he dedicado solo a trabajar la medicina, sino con los discapacitados, por mis pacientes, sacándolos adelante. Hay una estrategia que a mí me ha funcionado mucho y la aplico desde hace mucho tiempo, y la aprendí en Omaha, Nebraska, cuando estuve un tiempo, es los foros como estos, directamente con ellos. Yo cito a mis pacientes cada 2 años o 2 días de foro conmigo, donde les llevo a los abogados, les llevo a los médicos, les llevo a los especialistas de acuerdo a los tipos de discapacidad que tienen los que van, y los pongo a que conversen, a que oigan. O sea, hacemos un foro donde hay información, que es cuando el especialista o el profesional viene y habla, y el otro es comunicación cuando los oyen, es de doble vía. Lo tercero, revisar procesos y hacer mesas de trabajo para los procesos reales de pensión de invalidez. Me la paso tratando de pensionar a casi todos mis pacientes y no es fácil. Yo misma pasé ya por un proceso denigrante y absolutamente doloroso de pensión de invalidez, en donde mis propios colegas médicos me hicieron a un lado porque yo ya no puedo ser el médico que era antes. Entonces, esto tiene que trabajarse, es un punto que yo propongo que hagamos en grupo todos. Como lo decía ya mi antecesora, pues obviamente es un proceso de muchos actores y de muchas instancias. Y por último, el apoyo a los grupos de familia. Fomentemos las asociaciones de padres de familias y asociaciones de tal o cual enfermedad. No solo porque sea un apoyo psicológico, sino para que tengan el apoyo médico, jurídico, de todo tipo adecuado. De personas que tienen, como nos lo han demostrado aquí Óscar y Paco, también la oportunidad y la posibilidad de decidir por sí mismos, o con apoyo de quienes ellos consideren sean las personas que mejor los pueden orientar en una toma de decisiones. Y para poderle dar valor a esta transformación, pues tenemos que pensar en romper barreras. Las principales barreras que tienen nuestros hijos con discapacidad somos nosotros los padres. La primera barrera que tenemos que romper es el temor de los padres a dejar que nuestros hijos se enfrenten a la sociedad, al mundo, al entorno en el que viven. La segunda barrera a la que se enfrentan como personas es la barrera educativa. Si nosotros no transformamos o no incluimos dentro de la ley las oportunidades para la educación para estas personas en situación de discapacidad, pues no vamos a proporcionarle el futuro de autosostenibilidad a estos individuos, donde ellos tienen que tomar y aprender a tomar decisiones como lo hacen todos los demás niños. Los niños empiezan a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué les permite optar por un camino o por el otro a través de las herramientas educativas y del aprendizaje. Y por último, dentro de las barreras a las que nosotros tenemos que enfrentarnos y que hay que incluir en esto son las barreras en cuanto a las oportunidades de productividad para las personas con discapacidad. Ese en el entorno personal de las personas de las cuales estamos tratando acá.